Muy buenos días, respetables hermanos, respetables hermanas. Muy buenos días también a los amigos y amigas que gentilmente nos sintonizan. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República de El Salvador. Antes de orar, quiero hacer un resumen de lo que es nuestra transmisión de la palabra de Dios. Nosotros, además de que nos reunimos el día domingo como iglesia, aquí en Ciudad Berlioz, tenemos el privilegio de transmitir para todo el continente americano. Hermanos de Suramérica, de Centroamérica, de Norteamérica, se enlazan con nosotros. Gracias a Dios, un promedio de 300 y a veces quedan grabados los mensajes, llega a un promedio de 700 personas que escuchan los mensajes que como iglesia transmitimos. Gracias a Dios que lo hacemos. No lo hacemos con el propósito de causar problema a nadie, ni mucho menos a la vecindad. Lo que hacemos es transmitir palabra de Dios. Amén. Si usted quiere oír palabra de Dios, acérquese acá y usted será bienvenido, bienvenida. Usted será bien recibido, porque esa es nuestra misión. Predicar la palabra de nuestro Dios. No predicamos desordenadamente. Somos enemigos de la música estridente religiosa. No somos participantes de esta manera de transmitir el mensaje de Dios. De manera que invitamos a todos nuestros vecinos. Si quieren venir a escuchar, son bienvenidos. Aquí serán bien recibidos y aprenderán la palabra de nuestro Dios como la Sagrada Escritura nos lo dice. De manera pues que esa es la misión que la Iglesia de Cristo tiene cada primer día de la semana y todos los lunes. Los lunes nos enlazamos en 3 canales: Mensaje para Salvación, El Alumbrador Cristiano y nuestro propio sitio web, Iglesia de Cristo en El Salvador. Transmito el libro de Colosenses del apóstol Pablo. Los días miércoles transmito en 2 canales, El Alumbrador Cristiano y nuestro sitio web, Iglesia de Cristo en El Salvador. Estos 2 programas, lunes y miércoles, los transmitimos a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. De manera pues que la misión de la Iglesia de Cristo aquí en toda la nación y donde existe Iglesia de Cristo es predicar palabra de Dios, no música estridente, no nada que perturbe la tranquilidad de los vecinos ni de nadie más. De manera pues que quienes quieran escuchar el mensaje de la palabra de Dios son bienvenidos. Las mismas autoridades que las respetamos, porque eso es nuestro deber y oramos por ellos también. Si quieren venir a escuchar y darse cuenta de lo que hacemos, son bienvenidos, son bien recibidos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que Dios bendiga nuestra adoración de este primer día de la semana. Oremos. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque nos permites difundir tu palabra. Tú eres grande con nosotros y nos has permitido que estos medios sociales la palabra se riegue, la palabra llegue a muchos lugares, a muchos países, a todo el mundo de habla hispana, aún en el continente europeo, que existen muchas personas que hablan nuestra lengua o compatriotas
hermanos en Cristo que residen en esas naciones. Gracias por ello, Señor. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, este día domingo estamos estudiando el libro de Génesis. Y el capítulo que estamos estudiando es el capítulo 33, donde trata en su parte 2 el encuentro de Jacob y de Esaú. Y ya hemos visto 2 partes de este capítulo 33. Una de esas partes es la reconciliación de Jacob con Esaú, y la otra parte es precisamente donde Jacob y Esaú se separan. Ahora vamos a ver 3 partes muy importantes, o 2 partes muy importantes. Si el tiempo nos lo permite, vamos a pasar al capítulo 34. Y lo que vamos a ver ahora es que Jacob, su familia, se trasladan a Siquem. Y esto lo tenemos en los versículos 18 al 20 de este capítulo 33. Le damos lectura con la gran ayuda de nuestro Dios. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó, permítanme, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Bueno, cuando estoy hablando acerca de esto, siempre lo hago a través de versículo tras versículo. Vamos a empezar con el versículo 18, cuando Jacob y su familia se trasladan a Siquem. En esta parte va a haber situaciones verdaderamente nefastas, situaciones desagradables, pero que se dieron y que nosotros las tenemos que estudiar y aprovecharnos de las buenas lecciones que se aprenden. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Cuando llegó el momento apropiado, Jacob y su compañía atravesaron el Jordán y viajaron al oeste unos 32 kilómetros. Es una distancia caminada, a pie, pues, una distancia larga. Vinieron sanos en paz. De acuerdo con la mayoría de versiones modernas, la palabra que se traduce como sanos o en paz, que es la palabra shalem, con M al final y con S-H-L-E-M, shalem, describe la forma en que Jacob entró en Siquem. Otra posibilidad es que hace referencia al nombre de una ciudad, Shalem o Salem, con M al final, cerca de Siquem. Esta traducción se apoya en varias versiones antiguas, por ejemplo, la Septuaginta, la Siríaca, la Vulgata, así como la versión del Rey Santiago. Un antiguo pueblo llamado Salem o Salim, te lo repito, Salem o Salim, se encuentra a más de 4 kilómetros al este de Siquem, para que entendamos aquí en El Salvador, de aquí de mi casa hacia donde está la bandera, el redondel Maferrer, son exactamente 4 kilómetros. Yo cuando era
mucho más joven, caminaba esa distancia con un amigo y son exactamente desde aquí 4 kilómetros. Entonces, por eso estoy diciendo que decía que y salvos a la ciudad de Siquem, que estaba en la tierra de Canaán. Entonces acamparon frente a la ciudad. Lo más probable es que el propósito del autor era destacar la entrada pacífica del patriarca en Canaán, y su asentamiento cerca de Siquem era demostrar que el Señor había contestado su oración. Mire lo que dice Génesis 28, 21, que lo hemos estudiado ampliamente: y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Vemos aquí un paralelo interesante en este relato de la entrada de Jacob a Canaán, es decir, es una reminiscencia de la llegada de Abraham a la tierra prometida desde Harán muchos años antes. No sabemos dónde cruzó Abraham el Jordán. Sin embargo, su primera parada registrada estaba cerca de Siquem y ahí edificó un altar. Recordemos también en Génesis 12 los versículos 6 y 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Jacob haría lo mismo. Génesis 33, 20 dice que y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. En el idioma hebreo hay la costumbre de unir 2 o 3 palabras separadas por un guión, pero se refiere a una sola palabra, como es el caso de esta palabra, el guión Elohe guión Israel, el Elohe Israel. Versículo 19. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. En contraste con su nieto, Abraham esperó muchos años antes de comprar cualquier tierra, y lo hizo únicamente porque necesitaba una sepultura para el cuerpo de Sara. Es la primera que sepultaron en la cueva de Macpela. Mire, recordando también lo que ya hemos estudiado en Génesis 23, versículos 17 al 20. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Jacob, sin embargo, se detuvo cerca de Siquem y de inmediato compró una parte del campo donde plantó su tienda. Entonces, fíjense bien, Jacob compró esta tierra de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, dice.
la palabra monedas es la palabra kesitá, con Q al principio y con H al final, kesitá, en el idioma hebreo, por supuesto. En vista de que no podemos determinar el valor de esta unidad de dinero, tal vez de plata, yo lo que supongo que era una buena cantidad, de acuerdo al poder monetario de cada moneda en cada época. Entonces, no tenemos manera de saber cuán costoso era el campo, pues. Sin embargo, el costo para la familia de Jacob era mucho mayor que el valor monetario. Los hombres que vendieron la tierra a Jacob eran heveos, y el pueblo de Dios debía haber permanecido separado de ellos. Hamor y Siquem serían enfrentados en el capítulo 34, y vamos a ver mucho de ellos, de Hamor y Siquem, en el capítulo 34. Aunque el presente registro no hace mención de que el patriarca excavara un pozo allí, el Nuevo Testamento afirma en Juan capítulo 4 versos 5 y 6 que así lo hizo. Mire lo que dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, la hora sexta era el mediodía, porque los judíos dividían el día en dos partes. Esas dos partes eran de 12 horas. Una comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. La otra comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana. Aquí estamos hablando del inicio al amanecer. Entonces, cuando estamos diciendo hora sexta, eran las 12 del mediodía para nosotros. Versículo 20. Y erigió ahí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Entonces, al igual que había hecho Abraham, Jacob erigió allí un altar. Lo llamó, ya lo he dicho varias veces, que quiere decir Dios, el Dios de Israel, Jacob. Se lo repito, el Elohe Israel quiere decir Dios, el Dios de Israel, Jacob. Entonces, yo termino esta parte diciéndoles lo siguiente. De esta manera, el patriarca reconoció que el Dios con el que había luchado en Peniel y que había cambiado su nombre por el de Israel, era ahora su Dios. O sea, a este momento sí podemos ver a un Jacob convertido al Señor. Claro, lo vamos a ver posteriormente en los mensajes que vendrán, con sus errores, podemos decir sus pecados, como todo cristiano. Cuando venimos a Cristo cometemos pecado y que somos limpiados al arrepentirnos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos ver a un Jacob aquí ya completamente convencido de quién era Dios y lo que representaba ya Dios para él. Ya en este momento no podemos ver a un Jacob que hay que estarlo persuadiendo. Acuérdense que hubo un momento que para que él recibiera bendición de Dios le puso condiciones a Dios y Dios fue tolerante con él. Y aún así lo bendijo. Bueno, vamos ahorita a entrar a las lecciones que nos da Génesis 33. O sea, lo que vamos a ver aquí, hermanos, es la reconciliación de los hermanos. Eso es lo que vamos a ver.
Y esto nos lo presenta este capítulo 33 desde el verso 1 hasta el 17. El presente capítulo sobre la reconciliación de los dos hermanos es un excelente ejemplo de cómo los estudiosos de la Biblia pueden leer el mismo relato y aún así llegar a conclusiones diferentes. Algunos elogian a Esaú como una persona generosa, amable y perdonadora, cuyo rostro era como el rostro de Dios para Jacob en este encuentro. Ya lo hemos visto. Y claro, hay que tomar en cuenta las buenas acciones, las buenas virtudes de una persona cuando así lo demuestran, y no podemos hacer a un lado la actitud que tuvo Esaú para con su hermano Jacob. Recuerden que lo quería matar ardientemente. En contraste, no tienen casi nada más que desprecio por parte de Jacob, como Jacob el intrigante, Jacob el egoísta, Jacob el engañoso, que manipuló a sus siervos, manipuló a sus esposas, manipuló a sus hijos y especialmente a Esaú, que fue el primero, pues con el fin de garantizar su propia seguridad. Otros comentaristas tienden a revertir estas evaluaciones de los dos hombres. La verdad se encuentra en algún lugar entre los puntos de vista opuestos. Ambos hombres continuaron manifestando algunas fallas, como ya lo he dicho. Sin embargo, Dios podía obrar providencialmente. Si nosotros nos vamos a las páginas del Nuevo Testamento con el apóstol Pablo, él nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ambos hombres continuaron manifestando algunas fallas, se lo repito. Sin embargo, Dios podía obrar providencialmente por medio de las decisiones voluntarias de ellos para salvar a Jacob y sus descendientes, en última instancia, traer bendiciones a todo el mundo. Miren lo que dice Génesis 28, los versículos 13 y 14. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Yo les puedo decir, hermanos y hermanas, que Dios puede lograr la reconciliación de personas de fe con aquellos que carecen de fe. Jacob recibió a su hermano Esaú, a quien el autor de Hebreos describió más adelante como un fornicario o profano. Dice Hebreos 12:16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Jacob mismo no era de carácter justo, era un mentiroso, porque ya lo hemos visto así. Había hecho mal y había engañado a Esaú y a su padre. Lo vimos ampliamente en el capítulo 25 y en el capítulo 27. Y durante 20 años el hermano mayor había albergado odio y deseo de matar a su hermano. Deseo de matarlo, precisamente, para su sorpresa, Jacob se acercó sin un arma ni guardaespaldas y se inclinó a tierra 7 veces delante de Esaú.
Tal obediencia por parte de su hermano menor fue una sorpresa inesperada para Esaú. Este corrió al encuentro de Jacob, lo recibió con un cálido abrazo. Hermanos, es que miren, ser recibido por un hermano que lo quiere matar a otro hermano y dar la vuelta de 360 grados después y recibirlo con un cálido abrazo, se echó sobre su cuello y le besó. Después de años de ira, después de años de hostilidad, después de años de ansiedad, ambos derramaron lágrimas de reconciliación. Dios obviamente había obrado en la vida de ambos hombres, pues, a lo largo de los años, y les enseñó valiosas lecciones, como nos enseña valiosas lecciones a nosotros también. Jacob sabía que Dios había bendecido y multiplicado sus animales, enriqueciéndolo en gran medida para que pudiera regresar a la tierra prometida y proveerles a su familia en este lugar, o en ese lugar. Ya lo vimos en el capítulo 31. Además, Dios había obrado en el corazón de Jacob en el río Jaboc. Consciente de que Esaú estaba en camino con 400 hombres, Jacob había estado urgido de una bendición mientras luchaba con el ángel de Dios. Ya lo vimos en Génesis capítulo 32. Entonces, ¿qué vemos, hermanos y hermanas? Necesitaba un cambio de corazón a fin de corregir las cosas con Esaú. Podría lograrlo únicamente demostrando humildad, demostrando dolor por la forma en que lo había herido y compensándolo por el robo de su primogenitura y su bendición. Algunos comentaristas siguen viendo al viejo Jacob aquí. Interpretan sus acciones como una forma hipócrita de engañar nuevamente, porque esto es lo que predomina y es lo que predomina en el ser humano. La hipocresía es un pecado horrible. Entonces, algunos comentaristas, como digo, siguen viendo al viejo Jacob aquí, interpretan sus acciones como una forma hipócrita de engañar nuevamente a Esaú para que su hermano le perdone la vida. Los estudiantes de la palabra de Dios deben de ser cautelosos. Yo que estudio la palabra de Dios, ustedes que la están escuchando, debemos de ser cautelosos al juzgar los motivos de Jacob, porque solo Dios sabe lo que está en el corazón de la persona. Y ahí vámonos al apóstol Pablo, uno que asesinaba a cristianos y que de repente el Señor se le aparece en el camino a Damasco y lo convierte, y después se hace en uno de los mejores más sobresalientes, de los mejores predicadores más sobresalientes, y que predicó con gran fuerza el evangelio de salvación. De hecho, puede que el patriarca no haya tenido una buena actitud ni sentimientos cálidos para con su hermano. La persona que espera sentirse bien diciendo lo siento, podría nunca hacerlo. Porque a muchas personas les cuesta decir esto, lo siento, cuando han cometido un pecado, cuando han fallado. El orgullo siempre se interpondrá en el camino, siempre. Con el correr del tiempo, Dios desea que su pueblo sea, o se transforme, mejor dicho, en su imagen de santidad y justicia. Él desea que sus siervos actúen de una manera amorosa para con todas las personas, como lo hace Él. Miren lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego en 2 Corintios 3, 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y luego si nos vamos a 1 Juan capítulo 4, versículos 7 al 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que en nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios también obró providencialmente en el corazón de Esaú, hermanos y hermanas, para deshacer su odio y quitar el amargo deseo de venganza, porque eso es terrible, hermano. No hay cosa más terrible que si a mí me hacen mal, yo quiero vengarme con el mal. Y es todo lo contrario. La palabra de Dios nos dice, vence con el bien el mal. Cuando vio a Jacob acercándose con un acto de sumisión, inclinándose 7 veces ante él, sabía que su hermano estaba renunciando al señorío que había adquirido al robarle la bendición del primogénito. Miren lo que recordemos en Génesis 27, 29. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Miren, todo lo contrario. Pese a que el autor de Hebreos describió a Esaú, y lo repito otra vez, como un fornicario y profano que odiaba a su hermano, aún poseía la capacidad de perdonarle y de mostrarle misericordia. Las acciones de Jacob surgieron de una mezcla de temor y culpa. Sin embargo, sus lágrimas eran sinceras. Y esto es lo que hay que tomar en cuenta, hermano. Una persona puede ser perversa en su máxima expresión, pero puede llegar un momento que se arrepienta y entonces tenemos que ver la sinceridad en esa persona. Este es el caso de Jacob. Esaú estaba convencido de que su hermano estaba verdaderamente arrepentido por lo que había hecho y estaba tratando de corregir las cosas nuevamente. Cuando Jacob vio el rostro de Esaú, vio un rostro como el misericordioso y perdonador rostro de Dios. Por eso repito lo que dice Génesis 33:10. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. En una escena conmovedora, se abrazaron, lloraron y se reconciliaron como hermanos una vez más. Qué lindo esto, hermanos. Dios puede lograr una reconciliación aunque no sea la ideal. Esaú estaba listo para separarse en paz de su hermano después de su encuentro.
invitó a Jacob a ir a casa con él a Seir. Génesis 33:12 dice, y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. O sea, como quien dice, yo te voy a proteger, hermano. Jacob rechazó el ofrecimiento de Esaú, y de lo que sabemos por el relato, los dos hermanos jamás volvieron a asociarse hasta muchos años después, cuando se encontraron en Hebrón para sepultar a Isaac su padre. Dice en Génesis 35:29, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Jacob estaba en una especie de viaje para llegar a conocer a Dios. Lo mismo sucede, hermanos, con el pueblo de Dios hoy en día. Todos los que se hacen hijos de Dios por la fe, por el arrepentimiento, por el bautismo, son nacidos de nuevo de agua y del Espíritu. Dice en Juan 3:3-5, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. A los cristianos nuevos se les describe como bebés en Cristo, como niños en Cristo, y se les insta a desear la leche espiritual. Miren lo que dice en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El proceso de crecimiento espiritual tiene que continuar durante toda la vida. Es una transformación en la imagen de Cristo que incluye madurar en las virtudes. Yo quiero que me acompañen en una lectura un poco larga, pero que es ilustrativa de este mensaje que les estoy transmitiendo. Vámonos primeramente a Romanos capítulo 8, versículos 1 al 14. Miren lo que dice acá. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está
En vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que entender pues claramente esta situación que aquí se nos presenta. Sin importar la edad física, los cristianos pueden ser a veces inmaduros y pecar. Sin embargo, el pecado no es una práctica ni un estilo de vida regular. Jacob, a pesar de que era un hombre con 4 esposas y 12 hijos, comenzó su conversión en el río Jaboc cuando luchó con el ángel de Dios y recibió su bendición. Su conversión fue real. Sin embargo, dejó ese lugar como un bebé espiritual, cojeando tanto espiritual como físicamente. Recuerden bien cuando el ángel le pegó en el talón y lo hizo claudicar, pues. No debemos sorprendernos de que a veces fallara en cuanto a lo que Dios deseaba que fuera o que hiciera. No debemos de sorprendernos, hermanos y hermanas. Termino yo diciendo lo siguiente: no debemos desesperarnos por culpa de nuestras debilidades, sino que debemos recordar que fidelidad no quiere decir impecabilidad. Se lo repito, no debemos desesperarnos por culpa de nuestras debilidades, sino que debemos recordar pues que fidelidad no quiere decir impecabilidad. La vida cristiana quiere decir lo siguiente. Miren lo que dice 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos agradecimientos múltiples, porque tú y nadie más que tú nos permites hacer y vivir de acuerdo a tu sagrada voluntad. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a ser siempre mejores hijos tuyos, hijas tuyas, y que nuestra lucha sea estar eternamente contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.